En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Hoy estamos a domingo y nomás estamos tú y yo. Ya no vinieron las mujeres. No, se fueron a la iglesia. Eso bueno. Andan haciendo obras de caridad, que sigan trabajando, que sigan estudiando. Y por mientras vamos a estudiar tú y yo, a ver qué Dios nos enseña este día, que es el día del Señor. Hay que levantarnos, ir con un ánimo y pedirle a Dios que nos fortalezca en todas las cosas difíciles que nos vienen en la vida, las cosas duras, como nos pasó ayer, ¿no? Con el aire, lo que despegó el techo y todas esas cosas. Pero mira, Dios no nos abandona. Antes de explicar eso, vayamos con el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y agua eterno la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la oración de un alma del purgatorio, más no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz en sus corazones tierra fértil para que la semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre tu Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos, bendícenos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio, hijo del día hoy domingo, ya día 1 de junio. Habla Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre nosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista cuando miraban fijos al cielo. Mientras él se iba marchando, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros ha llevado al cielo. Volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo 46. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor. ¿El Señor qué? Al son de trompetas. Al son de trompetas. Pueblos, todos batid palmas, aclamar a Dios, gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. El Señor asciende en aclamaciones, el Señor a son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocar para Dios, tocad,
Tocad para nuestro Rey, tocad. El Señor asciende en aclamaciones, el Señor en son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende en aclamaciones, el Señor a son de trompetas. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios 1, del 17 al 23. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que se desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolos a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dijo a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio del día. Final del Santo Evangelio según San Lucas 24, del 46 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ahí terminó? Sí. Ok. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor asciende en aclamaciones, el Señor a son de trompetas. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que te enseña Dios? Pues que el Señor es digno de toda alabanza, y pues está dispuesto a darnos. Todo está pendiente de nosotros. Este Salmo 47, Salmo de Coré, los hijos de Coré, son unos que eran cantantes en el templo. Es una alabanza que se canta por lo regular el día de Rosh Hashanah, o el día del año nuevo del pueblo de Israel. En este año va a ser, creo que el 22 de septiembre y el 24, son los 2 días cuando se celebra esta festividad. Pero para el pueblo judío cantan este salmo porque ellos consideran que es el día que Jesús o Dios sube al cielo, o está en el cielo, y va a ser un juicio sobre todas las naciones, llevar a la conversión a todas las naciones. Un juicio nunca es malo. ¿Qué entiendes por un juicio? Pues alguien que va a declarar o... A veces pensamos que los juicios son malos. Los juicios de Dios no son malos. Los juicios de Dios siempre son para algo bueno, ¿no? Cuando el diluvio de Noé, la barca representaba a la iglesia, y Dios le dijo: hagan una barca, ¿no? Porque esto se va a inundar, y el que quiera salvarse, que se meta a la barca. En pocas palabras, viene un juicio. El que quiera estar a salvo, que se meta en la iglesia. Y nadie quiso meterse. En la actualidad, nadie quiere meterse
Antes había 200 vistas casi, y ahora casi hay 8, 10, 14 vistas. ¿Por qué? Porque la gente busca oír lo que ellos quieren oír, ¿no? A veces vas a la iglesia y un día una señora estaba llorando, ministra de la Eucaristía, me dice llorando, es que yo siento bien feo, porque hay filas para dar la Eucaristía y yo estoy en una fila con el cuerpo y la sangre de Cristo y la gente me saca la vuelta por irse con el sacerdote, ¿no? No es el mismo cuerpo, ¿sí? Tal vez la gente no le gusta que una mujer común y corriente como tú y como yo, pecadora como tú y yo, pues toma el cuerpo de Cristo, pero es un mandamiento del Papa, ¿no? Y se respeta, se tiene que respetar, punto. Total, le digo, no te preocupes, si mañana me pones a mí al Padre, escogen al Padre. Pero si pones al Padre y al Padre Luis Toro, pues escogen al Padre Luis Toro. Pero si ponen al Padre Luis Toro y ponen al Papa, escogen al Papa. La gente siempre busca algo, ¿no? Sin saber que el Papa, el Padre Luis Toro, el Padre de la Iglesia, un servidor y la que da la Eucaristía, servimos a Dios. Y lo que Dios pone en la boca es por algo, ¿no? El Señor sube en aclamaciones, es alabanza plena a Dios. El pueblo de Dios tendrá que alabar a Dios por toda la eternidad. Pero no empieza la eternidad en el cielo, empieza en la tierra. Por eso, cuando Dios sube al cielo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas dice, yo estudié todo. A mí nadie me lo contó, lo tuve que estudiar de fuentes cercanas. ¿Quién sería la fuente cercana a la que Lucas había acercado? Porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. ¿A quién se acercaría? A María. ¿Por qué? Pues ella vivió una vida, Jesús lo conocía. Yo investigué de buenas fuentes. Si María fuera una persona que quisiera llamar la atención, hubiera sido el Evangelio de María, pero ella no le va a quitar, ella no busca eso. Ella lo único que busca que su hijo sea aceptado. Es el trabajo de todos nosotros, que lo aclame toda la iglesia. Pero desgraciadamente, a mí me tocaba ir a Europa, no solamente en Europa, aquí en Estados Unidos, vas entre semana a la iglesia o al Santísimo. ¿Tú has ido al Santísimo? Sí. ¿Cómo está? Solo. El Señor sube al cielo en aclamaciones. ¿Cuáles aclamaciones? De ir al Santísimo, ir a la iglesia entre semana, teniendo el tiempo, preferimos quedarnos a ver las tele, la novela, la película. Es triste, pero pues es un juicio y los juicios no son malos. Dios vino, dio la vida por ti y por mí. Y por eso el libro del Evangelio nos lo muestra así, mira, vamos a entenderlo poco a poco. ¿Qué debo hacer yo por aclamar al Señor? Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. A ver, ¿qué entendiste tú aquí? Pues que después de su resurrección con su sacrificio, pues nos ofreció esa gracia de poder reconciliarnos con Él, del perdón de nuestros pecados. En aquel tiempo, Dios está viendo el futuro y el pasado de nosotros. En aquel tiempo, o sea, en este tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijo el Señor que pasará? La palabra se va a cumplir. Jesús dijo, me van a crucificar, me van a maltratar, golpear, rechazar, escupir, decir de malas palabras, clavarme en una cruz, colgarme en la cruz, burlarse de mí. Y pasó. ¿Por qué Dios lo dice así? Para que entienda uno que lo que está escrito no es mentira.
es real. Y así como está escrito esto, Mateo 24 habla de un terremoto. Cuando oigan rumores de guerra, alrededor hay rumores de guerra, ¿sí o no? Sí. Cuando vean que haya terremotos, ¿hay terremotos? Sí. Cuando vean que el sol se pinta de rojo, ¿se pinta de rojo de sangre? Sí. Dice, el tiempo se acerca. Estamos en ese tiempo. Y Dios quiere que escuchemos la palabra, porque en el tiempo del diluvio hizo una barca. Ahorita la barca es la Iglesia Católica. Acérquense a la Iglesia de Cristo, dice el libro de Efesios. Al final del libro de Efesios dice, Él es la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Por eso la Iglesia Católica no es hecha por ser humano, es hecha por Cristo. Él es el mismo. Y nosotros a veces ni siquiera lo aclamamos por ignorancia. Se cumplirá la palabra, dice, se cumplirá. Me van a maltratar, me van a escupir, me van a colgar. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Para qué? Entendamos que el día de mañana nos vendrá un juicio. Mira lo que sigue. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. ¿Qué debo de hacer? Dice, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Comenzando por Jerusalén se proclamarán la conversión y el perdón de los pecados. Dos cosas que la Iglesia Católica enseña: el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Tú no puedes entrar a esta barca si tú no te arrepientes y confiesas tus pecados, porque nada impuro puede estar dentro del reino de Dios. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Él escogió a 12 sacerdotes, un papa, un obispo, un sacerdote, y estos le impusieron la mano a los demás. Pablo se le impuso las manos, Pablo se le impuso a Timoteo, y así sucesivamente, cada quien a cada quien. La iglesia fue desarrollándose, creciéndose y alargándose por todo el mundo entero. Es la manera que Dios dijo: ustedes van a ir a perdonar pecados y arrepentimiento. Pero no vayan, quédense en Jerusalén hasta que reciban ¿qué? El poder. Que reciban el poder que viene del cielo. El sacerdote no perdona nada. El que perdona es el poder que viene del cielo, el Espíritu Santo. Por eso en San Juan 20, 20 al 23, le sopló: así como el Señor me envió a mí, yo los envío a ustedes. Vayan y perdonen los pecados del mundo, pero reciban el Espíritu Santo, porque no es el sacerdote, es el Espíritu Santo de Dios. Y la gente blasfema: yo no voy a confesar con un pecador como yo. No, si no te confiesas con un pecador como tú, estás confesándote ante el Dios Todopoderoso. Dijo Jesús: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Y como testigo el sacerdote. Tú estás viendo ahí la presencia viva de Dios. ¿Para qué? Para que te puedas meter a esa barca que se llama la iglesia, que según Efesios que leíste tú, es el cuerpo bendito de Dios, es Cristo mismo. Así lo hace Jesús. Mira que sigue, ahora que tú sí lo escuchas. Y lo sacó hasta cerca de Betania. Lo llevó hasta Betania. Betania está subiendo el monte de los olivos, ahí estuvimos nosotros. Ahora se le conoce como la casa de Lázaro. Betania, pero hay 2 tipos de Betania, hay 2. Una Betania, esa que significa la casa del afligido, la casa del pobre, la casa del que sufre. Y la otra Betania que está cruzando el río Jordán, donde Juan Bautista empezó a bautizar. Juan bautizaba ya para arrepentimiento, la primera Betania. Acá, la segunda Betania, Jesús perdona por medio de sus discípulos. Las 2 están ahí.
Betania, el arrepentimiento. Acá, el perdón de los pecados. Jesús los llevó a la Betania. La gente protestante se burla de nosotros que somos una bola de borrachos, prostitutas, homosexuales, lesbianas, pecadores que están dentro de la iglesia católica y que se dan golpe de pecho. Pues sí, gracias a Dios que sí. ¿Por qué? Porque esa es la Betania. Y Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Y ahí puso a sus sacerdotes, en Betania. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados a todos los afligidos. Por eso el católico que sigue los mandamientos del Señor, vendrán las aflicciones y no nos batallará. ¿Te acuerdas de cómo estaba acá? Otra vez la tormenta. ¿Qué es lo que pasó? Pues pegó aquí un tornado, ¿no? Bajó el tornado, pegó en el suelo y levantó el techo de la casa esta donde estábamos grabando en ese día. Y ahí había gente de aquel lado gritando, ¡ah, el fin del mundo! Y nosotros seguíamos grabando. En ese día se voló el techo y ahorita, bendito sea Dios, pues el techo ya está entero otra vez. ¿Por qué? Porque con Dios no hay aflicción, no hay dolor, no hay sufrimiento. Y mire cómo termina el Señor. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Los sacerdotes, la iglesia de Cristo, es bendecida de Dios por el cielo, desde el cielo. Elevado al cielo, elevó las manos y los bendijo, diciendo, la paz del Señor esté con ustedes, ¿no? Y la paz es Cristo. Vayan por el mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa que alguien nos envió, Jesús, nos envió Jesús. Eso significa la palabra en la Biblia, que somos enviados de Jesús a bautizar. No significa que bauticemos en el nombre de Jesús. Jesús dejó una fórmula, vayan al mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cuéntenle, dijo, enseñen a ellos todo lo que yo les he enseñado. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jesús nunca dijo esto simboliza mi cuerpo y mi sangre. Enseñen lo que yo les he enseñado. Por eso el sacerdote, Pablo lo escribe, el Señor, yo recibí del Señor, dijo Pablo, que el día antes de su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dando gracias a Dios lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer todo de él porque esto es mi cuerpo. Pablo no conoció a Cristo. ¿De quién lo recibió? Del Señor. Pero no fue el Señor, sino que los sacerdotes, o el Dios, por medio de los sacerdotes, que se lo enseñó a Pablo. Y así hasta la fecha. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado cuando los bendijo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos ya empezó el reloj para atrás. Y el día de mañana usted se puede quedar como en el tiempo de Noé, gritando, Señor, ábrenos, o se puede quedar adentro adorando al Señor. Por eso mire cómo termina el Evangelio, al Señor que tu siervo escuche. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios. Usted se puede devolver al cielo, a la gran Jerusalén, con alegría, adorando al Señor dentro de su iglesia, o gritando de dolor y sufrimiento, Señor, ten compasión y misericordia. Eso ya depende de cada uno. El Señor ascendió al cielo en aclamaciones. Usted lo puede aclamar, usted, si quiere, no lo aclame. Todas estas cosas tienen consecuencia. Yo prefiero adorar a mi Señor, así me dejen toda la gente, así no me hable nadie. Dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Que así sea. Que Dios los bendiga y guarde y llegue a resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre su favor y que les conceda ver su rostro y que el día de mañana les conceda la paz. No la busque donde no la hay. La paz está
en la Santa Iglesia Católica, según Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 23, es el cuerpo de Cristo, nuestro Señor, que ahí está con los brazos abiertos. Dios los bendiga. Amén. Y feliz domingo.